envió a su esposa, embarazada de 9 meses, a la cárcel por la pérdida de $100, pero sobrevivió para arrepentirse. Hola, bienvenido de nuevo. Suscríbete y cuéntanos desde dónde estás viendo la historia en la sección de comentarios. La noche en que desapareció el dinero, la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas. Michael paseaba por la sala, contando los billetes de su cartera una y otra vez. Debería haber tenido $300, pero ahora solo tenía $200. Volteó la billetera y la agitó como si los 100 faltantes fueran a caer por arte de magia. Sara, llamó con voz aguda. Sara estaba arriba, en su habitación, recostada entre almohadas, leyendo una revista para padres. Tenía una barriga enorme. El bebé llegaría cualquier día. Percibió la tensión en la voz de Michael e intentó ponerse de pie, pero su cuerpo protestó. Bajó las escaleras lentamente, con una mano en la espalda baja. ¿Qué pasa?, preguntó sin aliento. Michael no respondió de inmediato. Señaló su billetera sobre la mesa. «Faltan $100», dijo. Sara frunció el ceño. «¿Estás segura? Quizás los gastaste», negó con la cabeza. «Número. Ayer saqué dinero del cajero. Siempre llevo la cuenta». Sara se encogió de hombros con suavidad. «No he tocado tu cartera, Michael. Quizás la hayas perdido». Michael apretó la mandíbula. «Estaba aquí mismo. La dejé en esta mesa». Sara parpadeó, confundida. «Ni siquiera salí de casa hoy». La madre de Michael, Linda, estaba de visita esta semana. Entró en la sala con una taza de té. Miró a Sara, luego a su hijo, con los ojos entrecerrados. «¿Qué pasa?», preguntó. Michael explicó con palabras cortas y cortantes. Linda dejó su taza y miró a Sara fijamente. «Bueno, alguien se la llevó», dijo Linda. «Somos los únicos aquí». Sara sintió que se sonrojaba. «Linda, sabes que no lo haría». Linda la interrumpió. «Michael trabaja muy duro. Cada dólar cuenta. Si necesitabas dinero, deberías haberlo pedido». Los ojos de Sara se abrieron de par en par, dolidos. «No lo tomé, lo juro». Linda negó con la cabeza, murmurando. «Las jóvenes de hoy en día no respetan el dinero». La lluvia afuera parecía arreciar, o tal vez era la sangre que le subía a los oídos. Intentó razonar con ellos, pero Michael no lo dejó pasar. «¿Dónde está el dinero, Sara?», preguntó Michael de nuevo, esta vez más alto. Sara sintió una punzada de ira. «Te dije que no lo cogí». Michael se puso rojo. «Son solo $100, pero es el principio. Si ocultas algo, dilo». A Sara le tembló el labio. «¿Por qué le robaría a mi propio marido? ¿Por qué se te ocurre siquiera pensar eso?». Michael apartó la mirada, con la mandíbula apretada. Linda lo abrazó. «No pasa nada, Michael. Si no dice la verdad, quizás se entere cuando llegue la policía». Los ojos de Sara se abrieron de par en par, horrorizada. «¿La policía? ¿En serio?». Michael agarró su teléfono. «Quizás puedan resolver esto. Estoy harta de las mentiras», suplicó Sara. «Michael, por favor, piensa en el bebé. Nunca te mentí y nunca te he mentido. Por favor, no hagas esto». Pero la ira de Michael ahogó sus palabras. Llamó a la policía con la voz temblorosa al denunciar un robo. Sara lo miró boquiabierta. «¿De verdad haces esto?», susurró. Él no respondió. Simplemente la fulminó con la mirada, como si ya fuera culpable. La policía llegó enseguida. 2 agentes entraron, con sus uniformes empapados por la lluvia. Michael contó su historia con voz firme, pero sus manos no dejaban de temblar. «Ella lo tomó», dijo.
No hay nadie más aquí. Los agentes miraron a Sara, que estaba de pie abrazándose el vientre. Señora, ¿cogió el dinero?, preguntó uno con suavidad. Sara negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro. Número, juro que no. Linda se cruzó de brazos. Está mintiendo. Siempre se hace la inocente. Los agentes se miraron. Uno le habló en voz baja a Michael. Seguro que quiere presentar cargos. Es su esposa y está embarazada. Michael no miró a Sara. Estoy seguro. Sara sollozó. Por favor, Michael, por favor, no hagas esto. Te quiero. Nunca te robaría. Lo sabes. Pero el corazón de Michael era duro. Deja que te lleven. Quizás finalmente digas la verdad. Los agentes se disculparon, pero tenían las manos atadas. Esposaron a Sara con cuidado de no lastimarla ni a ella ni al bebé. Ella gritó. Yo no lo hice. Michael, por favor. Los vecinos se asomaron por las ventanas, algunos subiendo a sus porches para observar la escena. Michael bajó la mirada, avergonzado, pero no los detuvo. Linda siguió a los agentes afuera, susurrando. Asegúrense de que aprenda la lección. Sara fue conducida al coche patrulla, temblando. Volvió a mirar a Michael, buscando en su rostro alguna señal de duda o amor. Él evitó mirarla a los ojos. Mientras el coche se alejaba, la ira de Michael empezó a calmarse. Se quedó en el silencio de la casa, mirando la mesa vacía, con la cartera aún sin los $100. Esa noche, la casa se sintió más fría y vacía que nunca. Linda se preparó una taza de té recién hecho, sentada frente a Michael en la mesa de la cocina. «Hiciste lo correcto», dijo con voz firme. Michael asintió, pero no lo creía. La imagen de Sara llorando en la parte trasera del coche patrulla lo perseguía. Sus palabras resonaban en su mente. «Por favor, piensa en el bebé». Intentó ver la televisión, pero cada escena parecía recordarle a ella. Subió a su habitación y vio sus libros de embarazo cuidadosamente apilados, sus pantuflas al borde de la cama. Extendió la mano y cogió uno de los gorritos que ella misma había tejido. El bebé nacería en solo 2 semanas. ¿Qué había hecho? Michael no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Sara. Se preguntó si tal vez, solo tal vez, había cometido un error. Tal vez ella realmente no había cogido el dinero. Tal vez simplemente lo había perdido. O tal vez lo había gastado sin recordarlo. Pero cada vez que la duda lo asaltaba, recordaba la voz de Linda. Si no te mantienes firme ahora, te pisoteará para siempre. Por la mañana, Michael llamó a la comisaría preguntando por Sara. Estará detenida durante la noche. El agente le dijo: ella dice ser inocente, pero con tu declaración y el apoyo de tu madre tenemos que procesarla. Michael colgó, con las manos frías. La idea de Sara sola en una celda, embarazada y asustada, le dolía el pecho. Estuvo a punto de volver a llamar para retractarse, pero Linda lo detuvo. No te ablandes ahora, le advirtió. Este es tu dinero, tu casa. Tiene que aprender a respetarte. Michael asintió, pero no le hacía ninguna gracia. Pasó todo el día dando vueltas por la casa, sin poder comer ni descansar. A medida que el día se hacía interminable, Tom, el hermano menor de Michael, vino de visita. Había estado en casa a principios de semana ayudando a arreglar un grifo que goteaba. Vio la mirada vacía en los ojos de Michael y le preguntó qué le pasaba. Michael le contó todo, desde el dinero que faltaba hasta el arresto de Sara. Tom parecía sorprendido. ¿De verdad crees que Sara te robaría?, preguntó Tom.
Michael dudó. Ya no lo sé. Tom negó con la cabeza. Siempre has sido buena contigo. Quizás deberías volver a buscar. El dinero suele aparecer en lugares raros. Esa noche, Michael recorrió la sala de estar a toda velocidad, buscando en cada cojín y recoveco. Seguía sin encontrar el dinero, pero la duda lo carcomía. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si Sara decía la verdad? Encontró uno de sus vestidos de maternidad en la lavandería, lo recogió y se lo acercó a la cara. Todavía olía a su champú. La extrañaba la calma y la calidez que traía a la casa. Sin ella, todo se sentía vacío. Salió a pasear, mientras la lluvia seguía cayendo suavemente. Los vecinos no lo miraban a los ojos, algunos susurraban al pasar. Se sentía un criminal. Al ponerse el sol, Michael estaba sentado a la mesa de la cocina mirando su teléfono. ¿Debería llamar a la policía y retractarse? ¿Debería ir a la comisaría a pedir perdón? Linda entró y le puso la mano en el hombro. Hiciste lo correcto, hijo. No lo dudes. Confesará tarde o temprano. Pero a Michael se le revolvió el estómago de culpa. Recordó las palabras de Sara, el dolor en sus ojos, las manos acunando su vientre mientras los agentes se la llevaban. Se acostó esa noche, pero no pudo conciliar el sueño. La casa estaba demasiado silenciosa, las sombras demasiado largas. Por primera vez desde que Sara se fue, Michael se preguntó si había cometido el mayor error de su vida. Michael se despertó antes del amanecer. La casa estaba en silencio. Por un instante, olvidó lo sucedido. Extendió la mano por encima de la cama para tocar a Sara, pero su costado estaba frío y vacío. Entonces la verdad lo golpeó. Ella estaba en la cárcel, y era por su culpa. Se quedó allí tumbado, mirando al techo, repasándolo todo. Los $100 que faltaban, los gritos, la expresión de Sara mientras se la llevaban, la forma en que sus manos acunaban su vientre, el estómago revuelto por la culpa. Abajo, Linda ya estaba despierta, preparando café. Vio la cara de Michael e intentó sonar alegre. Hiciste lo que tenías que hacer, hijo. No dejes que se haga la víctima. Michael apenas la oía. No podía comer. Se quedó mirando su teléfono, esperando un mensaje o una llamada de Sara, aunque sabía que no podía contactarlo. La culpa lo oprimió. Pensó en llamar a la policía para retractarse, pero se sintió atrapado por su propio orgullo y por la fría y firme presencia de su madre. A medida que transcurría la mañana, la noticia de lo sucedido se extendió rápidamente. El teléfono de Michael vibró con mensajes, no de apoyo, sino de conmoción y rabia. La hermana mayor de Sara, Emily, lo llamó una y otra vez, pero no se atrevía a responder. Sus amigos le enviaron mensajes cortos. ¿Qué pasa? ¿De verdad llamaste a la policía por lo de Sara? Ninguno parecía amable. Dejó el teléfono boca abajo. Incluso su propia familia empezó a interrogarlo. Su primo Mark lo llamó y le susurró. Mike, ¿estás seguro de que hiciste lo correcto? Es tu esposa y está embarazada. Michael replicó bruscamente. El dinero no desapareció sin más. Pero mientras lo decía, su voz tembló. Esa tarde, Tom volvió a pasar por allí. Entró en silencio, con las manos en los bolsillos y la mirada recorriendo la casa. Ahora se sentía diferente, tenso y frío. El rostro de Tom estaba serio. Escuché lo que pasó, dijo. Todo el mundo habla de ello. Michael se sentó a la mesa, frotándose los ojos. Ya no sé qué pensar, Tom. Tom se sentó frente a él, inquieto.
Sarah siempre ha sido sincera contigo. ¿Estás seguro de esto? Michael guardó silencio. Pensó en el tiempo que Sarah lo había apoyado, en cómo nunca mentía, ni siquiera en nimiedades. Su mente estaba llena de dudas. Negó con la cabeza. Estaba enojado. No estaba pensando. ¿Pero qué se supone que debo hacer ahora? Tom suspiró. Buscaste el dinero por todas partes. Ya sabes cómo se pierden las cosas en esta casa. Michael apretó los puños. Miré. Juro que busqué por todas partes, pero Tom solo lo miró fijamente. Revisa otra vez. Las horas pasaron lentamente. Linda seguía dándole consejos a Michael que él no quería oír. Mantente firme. Ella repetía. Si dejas que se salga con la suya, nunca te respetará. Pero cada vez que Linda hablaba, Michael se sentía peor. Extrañaba la voz de Sarah, su risa, la calma que aportaba al caos. La casa se sentía muerta sin ella. Emily, la hermana de Sarah, por fin apareció en la puerta. No se molestó en llamar. Irrumpió con los ojos encendidos. «¿Qué has hecho?», gritó, señalando a Michael. «Sarah es inocente y lo sabes. Está llorando. Tiene miedo y está a punto de tener a tu bebé». Linda saltó intentando defender a Michael. «Le robó a mi hijo». Emily la interrumpió. «No robó nada. Nunca te ha gustado y ahora le estás arruinando la vida». Michael no podía mirar a Emily a los ojos. Quería discutir y decir que solo eran $100, pero se le atragantó la garganta. Emily salió hecha una furia, dando un portazo tan fuerte que las fotos vibraron. Esa noche, Michael se sentó solo en la sala. El silencio era más denso que nunca. Cada tic-tac del reloj le recordaba que Sarah no estaba en casa. Intentó distraerse limpiando, recogiendo almohadas y ordenando cosas. Al buscar bajo el cojín del sofá, sus dedos rozaron algo. Se quedó paralizado. Buscó más hondo y sacó un billete arrugado de $100. Su corazón se paró. Por un instante, no pudo respirar. El dinero había estado allí desde siempre. Recordó a Tom sentado en el sofá días atrás, jugueteando con su cartera. ¿Se le había caído a Tom por accidente? A Michael se le encogió el pecho. Había acusado a Sarah, su esposa embarazada, de algo que nunca hizo. Le temblaban las manos al sostener el billete. La vergüenza y el arrepentimiento lo invadieron. ¿Cómo pudo dudar de ella? ¿Cómo pudo dejar que su ira y su orgullo destruyeran su confianza? Corrió hacia Linda, agitando los $100. Lo encontré. Estuvo debajo del sofá todo este tiempo. Linda miró la factura, palideciendo. ¿Y ahora qué? Michael no respondió. Tomó sus llaves y salió corriendo. En la comisaría, Michael exigió ver a Sarah. «Fue un error», suplicó. «Encontré el dinero». Ella no hizo nada, pero el oficial de turno negó con la cabeza. «La están procesando. La transferirán a la cárcel del condado esta noche. No puede verla ahora mismo». El corazón de Michael latía con fuerza. «Está embarazada. No se encuentra bien. Por favor, déjela ir a casa». El oficial parecía compasivo, pero tenía las manos atadas. «Tendrá que presentar una declaración y esperar hasta mañana. Está fuera de mi control». A Michael se le quebró la voz. «Por favor, déjame hablar con ella». Pero la respuesta seguía siendo no. Se sentó en el vestíbulo, desesperado e impotente, observando cómo pasaban las horas. Pensó en todas las veces que Sarah lo había perdonado, todas las veces que lo había apoyado. Pensó en el bebé, en su bebé creciendo dentro de ella. Les había fallado a ambos. Escribió una declaración explicándolo todo.
Le rogó al oficial que le pasara un mensaje a Sarah. «Lo siento. Fue un error. Por favor, perdóname». El oficial prometió intentarlo. Esa noche fue la más larga de la vida de Michael. Volvió a casa, pero no pudo dormir. Se imaginó a Sarah sola en una celda fría, asustada, preguntándose si alguna vez la había amado. La culpa lo aplastó. Linda no habló. Se quedó en su habitación, silenciosa y avergonzada. Michael llamó al hospital por si acaso. «Mi esposa está embarazada y está en la cárcel. Si le pasa algo, por favor, avísenme». La enfermera del otro lado intentó tranquilizarlo, pero Michael no se sintió reconfortado. Llamó a Tom y le contó lo sucedido. Tom guardó silencio un buen rato. Finalmente habló. «Tienes que arreglar esto, Mike, cueste lo que cueste». A la mañana siguiente, Michael regresó a la comisaría. Sarah se había ido, trasladada durante la noche a las instalaciones del condado. Nadie le permitió verla. El agente de guardia negó con la cabeza. «Tendrás que esperar hasta después de su audiencia». Michael estaba sentado en el coche fuera de la gasolinera, mirando el billete de $100 que tenía en la mano. Lo sentía como una maldición. Condujo hasta casa de Emily esperando su perdón, pero Emily ni siquiera le abrió la puerta. «Sarah no quiere verte», gritó por la ventana. «Le rompiste el corazón. Déjanos en paz». Michael se quedó afuera un buen rato, agarrando el billete, sintiéndose más pequeño y perdido que nunca. De vuelta en casa, Linda intentó hablar con él, pero Michael no lo escuchó. Se culpaba una y otra vez. Dejó de contestar el teléfono, dejó de comer, dejó de dormir. La casa se volvió más oscura, más vacía. Michael vagaba de una habitación a otra, atormentado por los recuerdos de Sarah. No dejaba de recordar aquella noche, sus lágrimas, su súplica, su rostro pegado a la fría ventanilla del coche patrulla. Llamaba a la policía cada pocas horas, esperando noticias. Finalmente, al tercer día, un agente le devolvió la llamada. Sarah fue llevada al hospital esa mañana. El agente dijo que entró en trabajo de parto. El estrés era demasiado. A Michael casi se le para el corazón. Suplicó que le dieran la dirección del hospital y luego echó a correr. En el hospital, una enfermera de la recepción lo detuvo. «¿Eres Michael?», asintió sin aliento. La enfermera tenía un rostro amable, pero sus palabras le hirieron profundamente. «Sarah está de parto. No quiere verte. Está con su hermana». Michael se apoyó en la pared. Oía a Sarah llorar desde el pasillo. Emily la consolaba. Intentó avisarle. Intentó disculparse, pero Sarah le respondió con un mensaje breve y claro. «Dile a Michael que se aleje». Michael esperó fuera de la habitación toda la noche. No comió, no se movió, simplemente se sentó con la cabeza entre las manos. A la mañana siguiente, una enfermera salió con una pequeña manta rosa. «Es una niña», dijo en voz baja. «Sarah y el bebé están sanos, pero no ha pedido visitas». Michael asintió, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Había perdido a su familia, no por dinero, sino por no haber confiado en quien más lo amaba. Con el paso de los días, la verdad se extendió por el vecindario. Michael se convirtió en el hombre que envió a su esposa embarazada a la cárcel por $100. Sus amigos lo evitaban. Su familia dejó de llamar. Incluso Linda se fue, incapaz de soportar la vergüenza. Michael se sentó solo en la casa silenciosa, con el billete de $100 en la mano. Ya no significaba nada. El precio de su error era más alto de lo que hubiera imaginado. Michael apenas reconocía su vida.
La casa se sentía cada día más vacía, como si contuviera la respiración, esperando a alguien que nunca regresaría. Estaba sentado a la mesa de la cocina, mirando el billete de $100. Estaba desgastado por los dedos, pero la tinta aún parecía nueva. Le dio asco. Sonó su teléfono. Contestó sin pensar, esperando que fuera Sara. Era su primo Mark. Mike, ¿estás bien?, preguntó Mark con voz cautelosa. No, dijo Michael. Lo he echado todo a perder. Se hizo un silencio al otro lado. Entonces Mark dijo: Tienes que arreglarlo. Aunque sea demasiado tarde, tienes que intentarlo. Michael colgó. Estaba cansado de consejos. Sabía lo que había hecho. Repasó cada decisión, cada palabra, cada momento en el que pudo haberse detenido, pero no lo hizo. El arrepentimiento era su único compañero ahora. Sara y el bebé seguían en el hospital. No había visto la cara de su hija. No la había abrazado. Las palabras de Emily resonaban en su cabeza todos los días. Sara no quiere verte. Le rompiste el corazón. Intentó dejar mensajes de voz, enviando disculpas largas y confusas que nunca obtuvieron respuesta. Le envió flores, tarjetas, incluso un peluche para el bebé. Todo se lo devolvieron intacto. Intentó ver a Sara, pero el hospital no le permitió acercarse. Las enfermeras tenían instrucciones estrictas. Michael no. Linda también se mantuvo alejada, pues vivía con una prima al otro lado de la ciudad. Estaba avergonzada de lo que había hecho con Michael. La última vez que llamó, apenas pudo hablar entre lágrimas. «Lo siento, hijo», susurró. «Me equivoqué». Michael quería gritar. «Lo siento». No era suficiente. Nada era suficiente. Una trabajadora social visitó la casa. Una joven llamada Sra. Carter. Recorrió las habitaciones con la mirada, tomando notas en su portapapeles. «¿Por qué está pasando esto?», preguntó Michael, intentando mantener la voz firme. «Es normal cuando hay conflictos domésticos», dijo la señora Carter. Explicó. «Tenemos que asegurarnos del bienestar del niño, sobre todo después de que la madre fue arrestada». Michael asintió, sintiendo la humillación arder en su pecho. «¿Crees que soy un mal padre?», le preguntó, desesperado por cualquier atisbo de esperanza. La señora Carter lo miró a los ojos, con expresión amable pero firme. «Creo que cometió un terrible error, señor Rogers. La confianza es difícil de reconstruir. Necesita tener paciencia. Debe demostrarles a Sara y a su hija que puede cambiar». Los días se confundían. Michael no dejaba de revivir la noche de la acusación. El rostro de Sara, sus lágrimas, la forma en que lo miraba, como si no reconociera al hombre con el que se casó. Escribió cartas con todo lo que sentía, su culpa, su dolor, su vergüenza. Nunca los envió por correo. Simplemente los apilaba sobre la mesa junto al maldito billete de $100. Los vecinos dejaron de saludarlo. Los amigos cruzaban la calle para evitarlo. Incluso Tom apenas lo visitaba, demasiado agobiado por su propia culpa. Ahora sabía que debía haber sido él quien había tirado el dinero. Pero las disculpas de Tom no significaron nada comparadas con lo que Michael había perdido. El día que Sara y la bebé salieron del hospital, Michael observó desde el otro lado de la calle. Emily ayudó a Sara a subir al coche, acunando a la pequeña bebé. Michael vislumbró el rostro de su hija. Ojos oscuros, una mata de pelo negro, la boca de Sara. Casi corrió hacia ellos, pero se detuvo. La mirada de Sara era dura. Se dio la vuelta. El dolor era agudo, casi físico. Michael se inclinó, con las manos sobre las rodillas, conteniendo las lágrimas.
Intentó seguirlos a casa, pero Emily le advirtió que se alejara. Ya has hecho suficiente, Michael. Ella necesita paz. El bebé necesita paz. Michael obedeció. Se fue a casa casa. Se sentó a la mesa y lloró. Los días se convirtieron en semanas. Sara solicitó una orden de alejamiento. La trabajadora social lo visitó de nuevo, esta vez con papeles para firmar. Tendrás visitas supervisadas, si Sara está de acuerdo, le dijo la señora Carter. Pero es su decisión. Michael asintió. Firmó con mano temblorosa. Finalmente conoció a su hija, Anna, durante una visita supervisada al centro comunitario. Emily la trajo, pequeñita y dormida, con los puños apretados contra las mejillas. Sara no vino. Michael se sentó en una silla de plástico, temeroso de tocar a Anna, temeroso de que llorara. Susurró: «Papá está aquí». Pero las palabras le resultaron vacías. Emily la observaba atentamente, con los brazos cruzados. «No la molestes», le advirtió. Michael asintió. Sostuvo a Anna solo 5 minutos. Olía a leche y polvos. La besó en la frente y sus lágrimas cayeron sobre su manta. Al terminar la visita, le rogó a Emily que le diera otra oportunidad de ver a Sara, de explicarle, de disculparse en persona. Emily negó con la cabeza. «Es demasiado tarde, Michael. Le rompiste algo. No confía en ti. Priorizaste tu orgullo por encima de tu familia. Dejaste que tu madre te envenenara el corazón». Linda también intentó llamar a Sara, pero Sara no contestó. La noticia se extendió por la iglesia, el barrio e incluso el trabajo de Michael. Él se convirtió en el hombre que envió a su esposa embarazada a la cárcel por $100. La vergüenza lo persiguió a todas partes. Su jefe lo llamó. «No podemos permitirnos esta atención», le dijo. «Estás de baja sin sueldo hasta que todo se tranquilice». Michael asintió, sin apenas escuchar. El dinero ya no importaba. Los $100 parecían una broma. Michael empezó a ir a terapia. Necesitaba ayuda. Apenas podía mirarse al espejo. Le contó todo al terapeuta. Desde su ira por el dinero perdido, hasta su pánico por ser padre y la influencia de su madre. «Arruiné mi propia vida», dijo Michael con la voz entrecortada. «Destruí a mi familia por nada». El terapeuta lo escuchó. «El arrepentimiento es poderoso, Michael, pero no puede deshacer el pasado. Tienes que asumir la responsabilidad y darle a Sara espacio para sanar. Tienes que ser un mejor hombre para tu hija, aunque Sara nunca te lo perdone». Una noche, Michael estaba sentado solo en la habitación del bebé que decoraron juntos. Las paredes eran de un amarillo pálido. La cuna estaba lista, intacta. Recordó la risa de Sara mientras pintaba estrellas en el techo, la esperanza en su voz mientras le hablaba al bebé que crecía en su interior. Apretó el billete de $100, comprendiendo por fin su verdadero costo. Había pagado con su familia, su fideicomiso, su futuro. En la siguiente visita supervisada, Michael trajo una carta. Se la entregó a Emily, esperando que ella se la diera a Sara. Dentro escribió todo. «Me equivoqué. Dejé que la sospecha y el orgullo nos destruyeran. Dejé que la voz de mi madre ahogara la tuya. Te lastimé cuando más me necesitabas. Nunca podré retractarme de lo que hice, pero pasaré el resto de mi vida intentando ser mejor para ti y para Anna. Si alguna vez me perdonas, te esperaré. Si no, lo entiendo. Me lo merezco». Emily tomó la carta sin decir palabra. Se fue con Anna
y Michael se quedó solo, preguntándose si Sara la leería. Con el paso de las semanas, Michael solo veía a Anna durante las visitas supervisadas. Le llevaba libros, juguetes y cositas que Sara solía decir que quería para su bebé. Anna creció, sonrió y empezó a balbucear. Michael se perdió cada etapa importante. Era un visitante en la vida de su propia hija. La historia se difundió en redes sociales. Le dejaron mensajes crueles en su página de Facebook. Sus viejos amigos dejaron de devolverle las llamadas. El mundo había elegido un bando, y no era el suyo. Intentó contactar a Sara una y otra vez, pero ella nunca respondió. Finalmente lo entendió. Las verdaderas consecuencias no desaparecen cuando el drama termina. Perduran, moldeando cada momento posterior. Una tarde, la señora Carter se sentó frente a Michael en el centro comunitario, viéndolo abrazar a Anna. ¿Entiendes por qué pasó esto?, preguntó. Michael asintió. Porque dejé de confiar en mi esposa. Porque hago caso a la ira, no al amor. Porque dejé que mi orgullo importara más que mi familia. La señora Carter asintió. Quizás nunca recuperes a Sara, pero puedes ser un buen padre para Anna. Empieza por ahí. Michael se aferró a esas palabras. Había perdido a su esposa, pero se negaba a perder también a su hija. Visitó la casa de Sara una última vez, de pie en la acera al atardecer. Dejó el billete de $100 y una nota en la puerta. Este dinero destruyó a nuestra familia. Daría 1000 veces más por arreglar lo que rompí. Lo siento, Sara. Lo siento mucho. Se alejó sin mirar atrás. Las semanas se convirtieron en meses. El verano se convirtió en otoño, luego en invierno. Michael vivía cada día como una sombra del hombre que solía ser. La casa permaneció en silencio. Se acostumbró al silencio, al eco de sus propios pensamientos y al dolor que nunca abandonaba su pecho. Solo veía a Anna en visitas supervisadas. Aprendió a caminar, a decir mamá, a sonreír con toda la cara, igual que Sara. Michael intentó ser el mejor padre posible durante esas cortas visitas. Le llevaba meriendas, juguetes y cuentos, y se aseguraba de que Anna supiera que la querían. Pero siempre era un visitante, nunca una parte integral de su vida. Sara se mudó con Emily, donde encontró paz y apoyo. Consiguió un trabajo a tiempo parcial en la biblioteca y cuidó de Anna. Algunas noches lloraba hasta quedarse dormida, recordando la traición. A veces se preguntaba si Michael podría cambiar alguna vez, pero el dolor era demasiado reciente, las cicatrices demasiado profundas. Michael hacía trabajos esporádicos, no regresó a su antigua oficina. La vergüenza era demasiado pesada. Se ofreció como voluntario en el centro comunitario y empezó a ayudar a otros padres que habían perdido a sus familias por la ira o el orgullo. Contaba su historia una y otra vez, sin escatimar nunca la culpa. Se convirtió en una advertencia, hablando en grupos de hombres y reuniones de la iglesia. Dejé que la sospecha destruyera todo lo que amaba. Pensé que estaba dando una lección, pero solo me enseñé a perder. No dejes que el orgullo sea la voz más fuerte en tu hogar. La gente escuchó. Algunos asintieron, otros lloraron, pero nada cambió el hecho de que Sara y Anna se habían ido. Un día, Linda regresó para disculparse. Estaba más delgada ahora, su voz más suave. Te arruiné la vida, Michael, dijo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Te envenené con mi amargura. Quería tener razón más que verte feliz. Lo siento. Michael la perdonó, pero eso no le quitó el peso del corazón. Quizás no se trate de perdonar ni de olvidar, dijo.
Quizás solo se trate de no volver a hacerlo nunca más. En el primer cumpleaños de Anna, Michael se sentó afuera de la casa de Sarah con un regalo y una carta. No intentó entrar, simplemente los dejó en la puerta. Un peluche, un libro de cuentos para dormir y una nota. Anna, siempre te querré. Espero que algún día entiendas cuánto lo siento. Feliz cumpleaños, estrellita. Observó desde lejos cómo Sarah abría la puerta y veía los regalos. Se detuvo, recogió la carta y miró hacia la calle. Sus miradas se cruzaron un segundo. Ella no saludó. Cerró la puerta. Michael caminó a casa a pesar del frío, sabiendo que se necesitarían más que palabras para sanar las heridas que había causado. Pasaron los meses. El dolor se atenuó, pero nunca desapareció. Michael siguió trabajando en sí mismo. Se mantuvo sobrio, se mantuvo alejado de los problemas y siguió asistiendo a sus reuniones. Observó a Anna crecer desde lejos, a través de la ventana del centro comunitario, en vistazos rápidos a la calle y en historias de Emily y las otras madres. Nunca dejó de anhelar el perdón, pero dejó de esperarlo. Aprendió que el verdadero arrepentimiento no consiste en tener una segunda oportunidad. Se trata de aceptar que quizá nunca lo consigas. Un día, Sarah llamó. Su voz era tranquila pero distante. No te llamo para que volvamos, Michael. Solo quería que supieras que Anna pregunta por ti. Tiene edad suficiente para entender algunas cosas. Creo que deberías formar parte de su vida mientras sigas siendo el hombre que eres. Michael casi dejó caer el teléfono. Le tembló la voz. Gracias, Sarah. No la decepcionaré. Sarah hizo una pausa. Espero que no, pero hago esto por ella, no por ti. Lo sé, dijo Michael en voz baja. Gracias. A partir de entonces, Michael vio a Anna un poco más. Al principio todavía bajo supervisión, luego en el parque, luego en las visitas de la tarde. Anna era tímida al principio, pero con el tiempo le fue tomando cariño. Nunca supo toda la historia, solo que su padre cometió un error y se esforzó por enmendarlo. Michael se mantuvo humilde. Nunca culpó a Sarah. Nunca habló mal de Linda ni de nadie. Asumió su fracaso y siguió esforzándose por ser mejor. A veces, tarde por la noche, se sentaba en la banca del parque con ese viejo billete de $100 en la mano. Pensaba en todo lo que había perdido y en todo lo que aún podía salvar. Moraleja: algunas heridas nunca sanan del todo. Algunos errores cuestan más de lo que se puede pagar. La historia de Michael se difundió por el pueblo, un recordatorio para todos. La confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir. El orgullo puede destrozar una familia en un instante. Antes de acusar, antes de castigar, antes de dejar que la ira hable por ti, piensa en quienes vivirán con tu decisión. Michael aprendió eso demasiado tarde, pero usó su dolor para ayudar a otros. Y Anna creció sabiendo que su padre había cometido un terrible error, pero dedicó su vida a compensarlo. El arrepentimiento no arregla el pasado, pero puede forjar un futuro mejor si se lo permites.